Nos encontramos con el autor del libro, OVNIs, Cruzando las Fronteras de la Ciencia. Acá está, acá lo pueden ver. Lo vamos a poner en pantalla, nos estamos comunicando con él. Un libro muy importante del doctor Julio César Acosta Navarro. Él es doctor, es médico. Tiene muchos grados académicos muy importantes y ha dedicado gran parte de su vida a investigar el fenómeno OVNI. Él es una figura muy reconocida en Brasil, tanto por su trabajo académico, también, no lógico de como doctor, y académico también, porque ha hecho muchos estudios y ha presidido, ha dirigido, pues, justamente acá tenemos, lo están viendo en pantalla, vamos a hablar un poco de esto, a la Academia Latinoamericana de Ufología y se presentó en el marco de un congreso OVNI. Bueno, ya nos va a explicar un manifiesto en la ONU, es más, creo, ¿no? Un manifiesto de inteligencias extraterrestres, el contacto con la humanidad. Lo tienen en pantalla. Doctor Julio César ¿Qué Acosta, tal? bienvenido al programa. ¿Qué Bienvenido. tal, Rafael? Qué bueno, te agradezco la invitación, ¿no? Saludos para todos los seguidores, ¿no? Del canal, ¿no? Y veo que tus programas son muy interesantes y te felicito, ¿no? Felicito a ti y a todo tu equipo, porque imagino que debes tener un equipo trabajando contigo, apoyándote, ¿no? Sí. Entonces, los felicito por su excelente trabajo. Gracias, gracias, muy amable. Sí, bueno, más o menos para las investigaciones siempre estamos con gente que nos quiere apoyar y siempre ahí hay una comunidad de amigos. Bueno, entonces coméntenos un poco sobre esta Academia Latinoamericana de Ufología y cómo esta llegó a presentar estudios, informes. Y dentro Claro, de ello, obviamente, vamos a hablar de lo que nos gusta, lógico, amigos, de los extraterrestres, las claro, hipótesis, los casos, pero más o menos vamos dándole forma. Entonces, cuéntanos un claro. poquito sobre esto, por favor. Te lo cuento, le cuento de una manera resumida, ¿no? Como les comenté en un otro programa, yo me interesé y me dediqué al estudio, a la reflexión y a la investigación científica progresivamente en ufología desde 1979, justo en febrero. Estamos haciendo en este mes de febrero, estoy haciendo un cumpleaños más, ya daría pues creo que 42 años ya, 43 años ya dentro del campo ufológico. Y durante todo ese periodo que nació en el Wow. Perú, ¿no? Después emigré en 1996, después de graduarme como médico, emigré a Brasil, a Sao Paulo, para hacer mis estudios de super especialización y doctorado, ¿no? Continué con ese interés y en Sao Paulo, en Brasil, ¿no? Y me inserí en los grupos de ufología para poder, ¿no? Saber más y también para poder mostrar los estudios y trabajos y de cierta manera me fui haciendo conocido dentro de Sao Paulo y Brasil, ¿no? Y en un momento de mi vida, cuando ya obtuve mi primer doctorado, ¿no? Percibí que la ufología, ¿no? Todavía precisaba a nivel de Brasil, de América Latina, de los Estados Unidos y los otros países, precisaba un abordaje, digamos, más científico, ¿no? Había habido esfuerzos de científicos como Allen Hynek, Jacques Vallée, James McDonald, ¿no? Profesores catedráticos que sin duda contribuyeron para hacer trabajo, ¿no? Pero después de eso ya no había más, ¿no? Entonces decidí obtener este compromiso, ¿no? De ya siendo profesor universitario, de impulsionar, ¿no? Digamos, reavivar esta cuestión en los tiempos modernos de la investigación científica, ¿no? Y así realicé dos proyectos, ¿no? El primer proyecto, la investigación del caso Vico Novi, ¿no? Entre el año 1999 hasta la publicación de la obra El síndrome capitalista pronóstico reservado, que es un libro de investigación social sobre el caso de Vico Novi, publicado en 2009, ¿no? Entonces, el primer proyecto, ¿no? De tentar llevar un contenido de contacto extraterrestre a un nivel académico fue el caso de Vico Novi y que fue terminado en forma de un libro lanzado en una universidad, posgrado de la Universidad Federico Villarreal, ¿no? Posteriormente a esto, y viendo que las consecuencias, ¿no? La repercusión de este trabajo no fue tan, digamos, fuerte, en la secuencia busqué un segundo proyecto de investigación sobre un tema más duro, o sea, sobre un caso de contacto extraterrestre donde las evidencias podían ser pasibles de una investigación material, ¿no? Y en la secuencia o inmediatamente a esto,
me direccioné a investigar el caso de Donato Cervantes, ¿no? Que fue motivo pues, de la entrevista anterior, ¿no? Y que después de muchos años, ¿no? Después de muchos años, resultó en la publicación de un libro llamado Odisea en los Andes, ¿no? Que finalmente saldría publicado en 2016, ¿no? Y en este camino, entre 2009 y 2016, yo ya viviendo en Brasil y viajando frecuentemente al Perú por motivos familiares y para investigación de casos ufológicos, en ese periodo, en 2011, que decido, ¿no? Decido desenvolver un proyecto científico para el cual reclutaría un equipo de investigadores, ¿no? Entonces, aquí este es el punto, digamos que comenzaría, ¿no? La historia de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica. La Academia Latinoamericana es una entidad, actualmente es una verdadera organización no gubernamental reconocida por el Ministerio de Justicia del Gobierno de Brasil, ¿no? Entonces, esta institución ha sido credenciada con ese título, ¿no? De organización, bajo el nombre, aquí tiene el nombre de Organización Social de Interés Público, ¿no? Porque la palabra organización no gubernamental es una cuestión muy genérica. Entonces, en 2011, ¿no? Creo en Sao Paulo recluto un grupo de estudiosos para poder entrenarlos y discutir en torno del proyecto de Final Contact Project, que sería un proyecto que diseñé en función de supuestos contactados, ¿no? Ideé un método de 12 criterios, ¿no? Que a partir del cual se aproximaba a decirnos, después de esta aplicación de este método, si este caso de contactado, supuesto contactado, podría ser considerado de alta probabilidad de ser auténtico. Esta investigación, iniciada en 2011, resultaría en la publicación del paper Final Contact Project en 2016, ¿no? Entonces, este grupo Academia Latinoamericana, ¿no? Permanece desde sus inicios hasta término del proyecto, publicación del proyecto, y en ese crecimiento tanto a nivel de la investigación, a nivel como grupo y también en su expresión ya haciendo eventos a nivel de Sao Paulo, ¿no? Con repercusión en todo el Brasil, ¿no? En centros distinguidos de cultura, como por ejemplo la Asamblea Legislativa del Estado de Sao Paulo, ¿no? Que sería pues, digamos, a la Municipalidad de Lima, o la Cámara Municipal del Estado de Sao Paulo, que serían como la Prefectura de Lima, o sea, entidades gubernamentales públicas sediaron actividades de esta Academia Latinoamericana. Entonces, ella creció, ¿no? En términos de producción, en términos de eventos, y en 2017, ¿no? El grupo que me acompañaba decidimos transformar este grupo en una entidad, en una organización jurídica, ¿no? Y eso ocurrió en 2017, ¿no? Y después de varios años de seguir regulamentado según las leyes del gobierno de Brasil como una entidad jurídica, con CNPJ, que sería pues un rookie en el Perú, ¿no? Con todo su equipo pues, de personas para llevar las cuentas, digamos, a pesar de ser una entidad sin fines lucrativos, ¿no? Como fuimos una entidad que cuidó de eso, el Ministerio de Justicia lo transformó en una organización no gubernamental. Hasta donde no sabemos, para que veas la trascendencia, hasta donde nosotros sabemos, en el Brasil, que es un país continental de 200 millones de habitantes, quinto país en extensión territorial, hasta donde nosotros sabemos, seríamos la única organización no gubernamental dedicada exclusivamente a la investigación y al estudio del fenómeno OVNI. Existen muchos grupos en el Brasil, ufólogos destacados independientes, grupos de ufología, pero son grupos aislados, ¿no? Y son grupos que todavía no tienen esa organización formal, ¿no? Muchos de estos grupos incluso tienen expresión, tienen revistas, publican libros, sites, tienen su buena posición dentro de ufología, pero en nuestro caso, ¿no? Tenemos digamos, este mérito, digamos, de ya habernos transformado en una organización no gubernamental. Entonces, este es un historial del grupo, ¿no? Actualmente, y en 2019, ¿no? Hicimos en el mes de octubre, justo antes de la pandemia, porque la pandemia ocurrió justo entre 2019 y 2020, realizamos un evento internacional presencial
en Sao Paulo, ¿no? En Sao Paulo, con la presencia a través de virtualmente de algunos personajes como el ufólogo Denis Denocla de Francia, de París, Francia, y presencial de la delegación del Perú, encabezada por Eulogio Martínez de la fraternidad Alfa y Omega, ¿no? Él fue presencialmente allá con una delegación a presentar un tema específico, ¿no? Y ufólogos del estado de Sao Paulo tocando temas internacionales también. Entonces, por ocasión de este evento internacional llamado Evento Internacional de Ufología OVNIS para las Naciones Unidas, con ese título, ¿no? O sea, era un evento internacional con temas, ¿no?, para discutir a un nivel internacional, ¿no? Que la verdad entré en inversión. Yo como director de esta institución, como fundador, ¿no? Y como tal vez la persona que tiene más tiempo, entré en una inversión, ¿no? Y digamos así, con las buenas vibraciones de todo el grupo, ¿no? Que fue Sí. redactado este manifiesto, ¿no? Este manifiesto, pocas semanas después, ya fue registrado por las entidades tipo la notaría en el Perú, aquí se llama cartorio en el Brasil, ¿no? Oh. Entonces, él está registrado, es un documento original. En sí, ¿qué significaría un manifiesto, ¿no? O sea, este manifiesto. El manifiesto, ¿no? Cuando trato de definirlo, ¿no? A veces lo puedo decir como una especie de expresión de una idea, en este caso es una propuesta, en este caso es una especie de, digamos así, de afirmación de una conclusión, o sea, mejor dicho, una especie Ajá. de actualización de una conclusión del fenómeno, ¿no? Porque si uno procura manifiestos dentro del campo de la ufología, debe encontrar algunos manifiestos en algunos grupos, ¿no? Ya. Probablemente tocando algunos puntos específicos o en un tiempo específico. En cambio, este manifiesto, digamos, era a la luz del conocimiento científico en ese momento, en 2019, ¿no? Entonces, él hace una introducción dentro de sus páginas, que son 3 páginas, y afirma 7 puntos puntuales, ¿no? O sea, él va a elevar a 7 puntos, ¿no?, de afirmación, ¿no?, sobre el fenómeno. Este manifiesto era direccionado para quién? Obviamente, ¿no?, para todos los miembros del evento internacional que asignaron presencialmente una folia, ¿no? O sea, folia de concordancia o hoja de solidarización, ¿no? Y fue brevemente divulgada en algunos, digamos, lugares más próximos y también a través de nuestras redes. Estaba direccionado, aparte del público que asistió, para los medios de comunicación locales e internacionales, para entidades públicas, locales y federales, y para entidades internacionales. Y aquí estamos hablando de la ONU, ¿no? Entonces, este documento, ¿no?, fue, digamos, presentado, pero en su camino él, digamos, podemos decirlo así, que paró, o está por ahí, no es que tenga parado, sino que está en el momento, está parado, o sea, no sigue su camino, sin embargo, está presente y registrado, ¿no? Y es motivo, creo, hoy día a través de tu programa, ¿no? Creo que podremos comentar más y daremos un impulso a este documento que estaba escrito originalmente en portugués, ya fue traducido al español y también tiene una versión en inglés, ¿no? Pero lo más importante es, creo que los puntos, ¿no?, que Sí. están colocados aquí. Sí, justo, son puntos muy, muy interesantes, pero antes de ir a los puntos, así como para ir cerrando esta como etapa de presentación del documento, no sé si creo que está un poco bajo. Ya, te quería consultar, o sea, claro, han consultado otros manifiestos, pero digamos, ¿cuál es si lo puedes reiterar eso un poquito, ¿no? O sea, ¿cuál es la fuente que ustedes han bebido para realizar estas conclusiones que son súper interesantes? O sea, también ha habido como un banco de datos, siendo más concretos, un banco de datos de, por ejemplo, cuántos avistamientos de ovni ha habido en el mundo, cuántos contactos con extraterrestres han habido en el mundo, y en base a eso de repente se ha podido hacer un promedio de estadísticas. ¿Hay algún trabajo que te gustaría, antes de pasar a estas conclusiones súper interesantes, mencionar
mencionar, por ejemplo, está lo de, claro, has hablado de Jacques Vallée, etcétera, que tienen catálogos interesantes. Por ejemplo, hablaba con un amigo, ¿no? Por citar un amigo, José Antonio Caravaca, que va a estrenar un libro próximamente, va a publicar, donde se ha basado en más de 50.000 casos, ¿no? OVNI. Entonces, es una cifra abrumadora. O sea, de repente la gente que nos escucha y que está entrando al fenómeno dice, "Oh, yo sé que cayó un ovni en Roswell y hay dos extraterrestres, pero si hablamos de una base de datos de más de 50.000 casos que maneja, por ejemplo, un amigo, o sea, ¿cuántos casos en realidad habrán habido de fenómeno ovni? No sé qué me puedes decir al respecto de esta pregunta, digamos. Sí, sí, dependiendo de cuál es la fuente o el Ajá. método, ¿no? que uno utiliza o la experiencia personal, uno puede proponer, digamos, una conclusión, una idea, una hipótesis de trabajo, ¿no? En el caso del colega que tú citas, ¿no? Que debe tener un banco de 50.000, él probablemente haciendo sus análisis comparativos, descriptivos, ¿no? Él iba a llegar a una conclusión, por ejemplo, en qué país es más frecuente, en qué horario es más frecuente, quiénes son los testigos más frecuentes, o sea, él iba a dar una información, ¿no? Y creo que eso es válido, ¿no? En el caso del manifiesto Lazo, ¿no? Cuando me preguntan la fuente, el contenido Ajá. de esto, ¿no? Que es conclusivo, afirmativo, ¿no? Y propositivo, ¿no? En esencia es el conjunto de análisis teórico de otros investigadores, de experiencias personales de investigación en campo, de conclusiones aparte de textos escritos originales y propios, como por ejemplo ya los 3 libros que han sido publicados de mi parte, como vuelvo a repetir, Síndrome de Capitalismo, Odisea en los Andes, Ovnis cruzando frontera de la ciencia, todos son Wow. libros de investigación ufológica, más su proyecto Final Contact Project, publicado en 2016, ¿no? Más las actividades realizadas como grupo, ¿no? De la academia, que eran más de una docena de actividades convidando ufólogos. Entonces, la fuente que vivió, ¿no? La fuente que vivió este manifiesto es un conjunto digamos, de estudios teóricos, estudios prácticos, investigaciones en campo, ¿no? Y investigaciones científicas para poder resultar en este manifiesto, ¿no? Ese sería la fuente que vivió, la fuente que ayudó en esta conclusión, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ya está, digamos, la presentación. Entonces, ahora sí nos interesaría que nos comentes estos 7 puntos que son realmente impresionantes, que parten, como tú dices, de este trabajo tan serio que han elaborado durante tantos años, ¿no? O sea, a las conclusiones a las que se ha llegado. ¿Cuáles serían, por favor? Si Sí, sí, puedo a sí. la primera. Lo voy a comentar uno por uno, Acá ¿no? tenemos el documento, igual lo están ustedes Así. viendo, lo están viendo en pantalla, amigos. Después lo puedes compartir, por favor. Aquí en los comentarios les vamos a poner un link para que bajen el documento y si no lo van a tener disponible, tal vez lo puedo poner como algún dato así en mi Facebook, ¿no? Lo pueden tener ahí, Rafael Mercado Benavente, van a mi Facebook. Voy a leer parte, porque él tiene 3 páginas, ¿no? Entonces, la parte ya de los puntos, que dice así, lo voy a Ah, ya. traducir al español, dicen. De esta manera, o sea, ya siguiendo una introducción, de esta manera como ciudadano, científico y representando un grupo de estudiosos de mente abierta, después de décadas de estudio e investigaciones con el apoyo de otros ciudadanos e intelectuales que se solidarizan, manifestamos puntualmente 7 afirmaciones. Primero, fenómenos o manifestaciones de inteligencias extraterrestres son reales y pueden tener una expresión física y material pasible de investigación bajo el método científico, además de tener una expresión psíquica. Entonces, con este punto, ¿no? Enfatiza lo siguiente, ¿no? Que el fenómeno de contacto extraterrestre, ¿no? Él tiene una parte que es física, o sea, es como se dice, lo puedes tocar, lo puedes ver con los ojos, ¿no? Lo puedes sentir, ¿no? El fenómeno tiene ese componente y esta parte permitiría, ¿no? Que él pueda ser sometido a estudios científicos, ¿no? Por ejemplo, si un ovni desciende en Ya. una área, ¿no? Y deja radiación, huellas, ¿no? Quemaduras, ¿no? Eso es pasible de investigación, ¿no? O sea, las alteraciones que ocurrieron, la persona ve un testigo, ve que la nave baja, produce unas alteraciones, entonces existe una cuestión física.
¿no? También, cuando un avión se encuentra con una nave, un ovni, lo puede fotografiar, ¿no? Entonces, estas manifestaciones físicas, ¿no? Son pasibles de investigación, ¿no? Entonces, este punto, ¿no? Es el punto introductorio, ¿no? Y que aparte de esa manifestación, él dice que tiene una manifestación psíquica también, ¿no? Entonces, en los casos de contactos avanzados es frecuente cuando los seres están próximos de manifestación telepática, ¿no? Entonces, el punto número uno, ¿no? Eli ya coloca como el fenómeno real, ¿no? A pesar de que las estadísticas, por ejemplo, de los ovnis vistos, ¿no? Pueden ser explicados en 90% de los casos, 10% no pueden ser explicados. Y a pesar de que actualmente en las redes aparece mucha gente diciendo que tiene contactos avanzados, la mayoría de eso, la mayoría, la grande mayoría no pasa de fantasía, fake, un invento, una psicosis o una neurosis. A pesar de eso, existe un grupo minoritario de contactos avanzados verdaderos, ¿no? Entonces, el primer punto que coloca ese manifiesto, ¿no? Es que a pesar de, ¿no? A pesar, descartando todos los fenómenos naturales, de interpretación natural, de querer gente se aprovechar, de querer, a pesar de todo eso, existe una manifestación física del fenómeno, ¿no? Entonces, este punto que fue colocado en 2019, este punto y el sexto punto, él, la verdad que sería medio profético, o sea, digamos, exagerando un poquito. ¿Por qué profético? Porque en el relatorio que el Pentágono hace en junio del año pasado, ¿no? Existe un relatorio, ¿no? Después de los incidentes del New York Times, que en diciembre de 2017 publicó los encuentros de aviones de combate de un portaaviones americano con naves, con filmaciones, ¿no? Eso fue publicado en 2017, en 2019 fueron reconocidos y en 2021, en 2020 el Pentágono acepta como filmaciones reales. Claro, porque... Y en junio... no, sí. Adelante, doctor, adelante. Y en junio del año pasado, ¿no? Liberan un relatorio pequeño, sí, un reporte pero pequeño. Ajá. Y en ese reporte pequeño, ¿no? O sea, reconocen que han investigado 150 incidentes, wow, 150 de las fuerzas militares frente a fenómenos inexplicados. Y en la conclusión de este relatorio, volviendo a citar junio de 2021, reconoce que el fenómeno tiene un componente físico. O sea, no es solo teológico, ideológico, psíquico, no, es un componente físico, material. Claro, porque ¿no? Ellos detectaron, claro, eco de radar, ¿no? O sea, tenían, además que lo pudieron filmar, pero uno puede decir ya, no, pero son hologramas que los chinos han inventado, no, porque ha habido eco de radar, ¿no? Entonces, y muchos casos, aunque también bajan un poco la apuesta, porque creo que dicen que investigaron 150 y casi todos tenían explicación, excepto un porcentaje, ¿no? Que ya era ovni. O sea, siempre un poco tendencioso el informe, pero al final, o sea, como usted dice, doctor, sí había como lo que dice acá, ¿no? Hay un pequeño porcentaje que es real, pero como decía, creo Jack Valero, no sé quién, basta que un caso sea real para ya ponernos no sé cómo a temblar, ¿no? De que realmente sí existe otra cosa, ¿no? Basta claro, un casito. Sí, este punto es tan importante, ¿no? Porque existe una especie de tendencia de la ufología de elevar el fenómeno a una cuestión exclusivamente, digamos, exclusivamente, por decirlo así, medio ideológico, medio espiritualista, es la palabra, tal vez, claro. Espiritualista, ¿no? Como si fuese colocarlo a todos como un fenómeno angelical o todo claro. Lo contrario, o todo lo contrario, ¿no? Diabólico, pero es algo mental y psíquico, ¿no? No es, o sea, la conclusión lo dice bien claramente esa primera afirmación. Es tangible. Real y tangible, deja huellas, deja marcas. Y tiene un componente psíquico, o sea, es físico y psíquico. Claro. O sea, esa es la primera afirmación, ¿no? Entonces, creo que esta afirmación, como vuelvo a repetir, ¿no? Él es ratificada. Ole Sobe, vea bien que estamos en un manifiesto lanzado por una organización no gubernamental, afirmado por un profesor universitario, donde 2 años después el Pentágono dice lo mismo.
Me que es un imagino fenómeno que era físico. por la tendencia, ¿no? O sea, hay una tendencia siempre de, por ejemplo, la humanidad, Claro, la ciencia frente a algunos, cómo va cambiando, a dónde va el paradigma, ¿no? claro, Entonces, él se adelantó, claro, en base a que, claro. supongo, su investigación concluyó como están concluyendo también los Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. Ahora te digo, nosotros, ni ellos, los americanos, ni nosotros seremos los primeros o seríamos los primeros en afirmarlo. Ya otros ya lo habían dicho también. Claro, en ese sentido no es nada nuevo. Sin embargo, nosotros hemos actualizado esta cuestión, ¿no? O sea, nosotros, digamos, concordamos y juntamos, ¿no? Esta cuestión de la expresión material con una cuestión psíquica. Claro. Existe esas dos cosas, ¿no? Claro, ¿No? basta recordar, por ejemplo, hay un caso, ¿no? Creo que en Inglaterra, los ovnis de Navidad que se aparecieron, o no, no estoy seguro si ese o hay otros. Hubo un congreso OVNI también organizado en el 2007, en el 2013 en Washington, y ahí hablaron muchos coroneles, generales, y decían que habían recibido incluso mensajes telepáticos de estos seres, o por lo menos habían percibido distorsiones en su psiquis, ¿no? Como que hubieran tomado ayahuasca, ¿no? Como experiencias, ¿no? Trascendentales cuando están cerca de los extraterrestres. Entonces, me imagino, ahí está el componente un poco psíquico, ¿no? Que invade la mente. Y uno puede decir, Sí. como dice, creo, hay un libro de Carl Jung, ¿no? Que él habla que los ovnis sí existen, pero son meramente psíquicos, ¿no? Pero, Mm. pero, pero también nos olvidamos de que hay huellas, pues, o sea, dejan huellas. Y bueno, ya lo dijo el mismo hay videos, o sea, está ahí, ¿no? Ya creo que sería redundar en esto, ¿no? Entonces sí es Sí, psíquico, sí. es psíquico y físico. Es muy interesante. Claro, Me claro, encantó, me encantó. exactamente. Ese es el primer punto, ¿no? Primer punto, El muy bien. segundo punto, ¿no? Véame, el segundo pito dice así, existen evidencias de la presencia de estas inteligencias Uy, extraterrestres en el pasado de la humanidad, pudiendo haber influenciado nuestros orígenes, nuestra historia, religión, culturas y desarrollo científico y tecnológico. qué fuerte, ¿eh? Aquí, Ese ¿no? enunciado, Aquí, qué fuerte. digamos, nos juntamos, ¿no? Nos juntamos en esta afirmación aquella legión de UFO arqueólogos como Eric Peter Fonda, Colosimo, como Charles Berlitz, como Eric von Daniken, como, o sea, existe Sechara Sitchin, ¿eh? Existe en la década de 60, 70 y 80, ¿no? Aparecieron una serie de investigadores, ¿no? Que a través de sus descubiertas, de sus viajes, ¿no? Colocaron las evidencias de civilizaciones en el pasado que no habría una forma, ¿no? De explicar. Las pistas de Nazca, ¿no? Sacsayhuamán y muchos países tienen evidencias de civilizaciones súper adelantadas, ¿no? Aparte de eso, en las tradiciones escritas y orales, ¿no? Se habla de seres, ¿no? Que vienen de las estrellas, ¿no? Entonces, esta segunda afirmación, la verdad es tal vez de las 7 afirmaciones la menos, digamos, novedosa, digamos así, ¿no? Porque ya simplemente reconoce y va de la mano con otras propuestas colocadas por estudiosos en las décadas anteriores, ¿no? wow. Sí, incluso hay un libro, bueno, es medio polémico, ¿no? Que era antropología de la NASA que publicaron, y donde hablan un poco sobre cómo entender el idioma de un extraterrestre, ¿no? O sea, si viene un extraterrestre y nos empieza a hablar, no va a hablar de repente, va a hablar o establecemos comunicación con una civilización extraterrestre, no vamos a entender su idioma. Y básicamente es el mismo problema que tenemos nosotros hoy en día para entender algunos petroglifos, ¿no? Porque ya esas civilizaciones han pasado tanto tiempo que han desaparecido que ya no tenemos los mismos, digamos, herramientas para entenderlo, ¿no? Y ahí parafrasean un poco y decían que tal vez incluso en los mismos petroglifos podría haber mensajes de los mismos extraterrestres, ¿no? Y bueno, yo soy admirador de Eric von Däniken, de toda esta gente. Y muy interesante, doctor. Si puede ampliar un poquito, como para antes de pasar al otro punto, entonces, de repente algún caso en concreto de donde podemos ver esa presencia, de repente el gran dios marciano de Tassili, o algo que le Y yo, impresionó a yo, usted. yo, yo, yo comentaría, ¿no? Podría comentar un poquito más sobre el caso de las piedras de Ica, las piedras de Ah, Ica, ¿no? Fue investigada por el doctor que fue médico también, doctor Cabrera, ¿no? el, el, Un investigador muy dedicado en esto, ¿no? Y que él rescató unas piedras me en encanta. la década del 60, ¿no? ¿Ya? Donde se mostraba a través de esos diseños una civilización que él llamó la civilización gliptolítica, que tenía
millones de años atrás. Inclusive en los diseños se veía el hombre montado en los dinosaurios, ¿no? Entonces se calcula que esta civilización gliptolítica podía estar en torno de los tal vez 100 millones de años atrás, ¿no? El estudio de estas piedras, la verdad que la historia de estas piedras, incluso lo cuenta el escritor J.J. Benítez en su libro Existió otra humanidad. Es una historia, la verdad, plagada de bastantes momentos, ¿no? De polémica, ¿no? Porque en algunos momentos, no sé, ocurren fenómenos para tratar de desvirtuar el valor, ¿no? De estas piedras. Inclusive posteriormente se desarrolla una especie de cultura de hacer piedras falsas, ¿no? O sea, las personas pueden hacer piedras, rasguños en las piedras y venderlas comercialmente. Quien va a Ica incluso puede ver que es parte del comercio hacer esas piedras. Sin embargo, ¿no? Las piedras originales del doctor Cabrera, ¿no? Que acredito que creo que todavía permanecen en su museo, ¿no? Son digamos, una fuente, una especie de prueba, ¿no? Una prueba más de estas civilizaciones en el pasado, ¿no? Muy interesante porque, claro, yo he conocido, hay más colecciones también allá en Pisco, conocí una, por ejemplo, en Pisco conocí una colección también, y, y te cuentan ellos mismos que hay bastantes falsas, ¿no? Pero igual sería como el tema OVNI, ¿no? Basta que una sea verdadera como para, ¿no? Ahora, yendo a este punto, claro, porque hay algunos investigadores que no, realmente no prefieren no creer que son verdaderas, hay otros que tienen evidencia de que sí, algunas. En todo caso, esta civilización criptolítica, en el caso de que existió, eh, podría haber sido no necesariamente extraterrestre, sino una civilización terrestre. Entonces, ¿cuál es, digamos, la base para pensar que sí hubo esta visita? ¿No? O sea, ¿por qué no pensar que sí la humanidad pudo alcanzar esos desarrollos y haber caído en el barbarismo, ¿no? Haber involucionado? En el caso, lo que coloca, ¿no? Sin duda es una hipótesis de trabajo, ¿no? Considerar que como humanidad, ¿no? Pudimos en el pasado desarrollar un nivel bien avanzado y por algún motivo habernos autodestruido o destruido por alguna cuestión natural, ¿no? Es como hipótesis de trabajo permanece. Claro. Pero juntando digamos, las tradiciones orales y las tradiciones escritas en civilizaciones, ¿no? Por ejemplo, las civilizaciones hindú, la civilización griega, ¿no? De seres, de dioses venidos desde los cielos, ¿no? Incluso la tradición judaica a través de la Biblia, ¿no? Los Elohim, los hijos de Dios, ¿no? Los carros de fuego, ¿no? Entonces, si uno analiza en conjunto, ¿no? Esa tradición histórica, cultural, se ve que hay una especie de relación en esas civilizaciones en cuanto de su origen, sus avances, ¿no? De esos seres, ¿no? Que están encima del nivel de los seres humanos comunes, ¿no? Claro. Entonces, de naves, de luchas en el cielo, ¿no? Entonces, lo que se coloca aquí, ¿no? Que existe evidencias de seres venidos, o sea, es una especie de visión general, una especie de visión trans de toda la historia, ¿no? Y ahí quiero te comentar, ¿no? Sobre un punto que incluso estábamos conversando en off, ¿no? Que era la hipótesis del palco médico, ¿no? Que sería un tema así independiente, ¿no? Que sería una propuesta, ¿no? Propuesta que coloqué, la verdad que otra propuesta, ¿no? Que lo coloqué en 2015 en una reunión en la escuela militar aquí en Sao Paulo, o sea, para una entidad de oficiales, ¿no? Fui invitado conjuntamente con algunos colaboradores a darle una especie de conferencia a oficiales militares en 2015, ¿no? Para esta época, ¿no? La hipótesis del parco médico, ¿no? Que sería la hipótesis del palco médico es una hipótesis trans explicatoria de todo el fenómeno extraterrestre, de contacto extraterrestre, así como es la hipótesis del palco médico, perdón, la hipótesis del zoológico, que es la mejor explicación, y la hipótesis interdimensional, que son las dos mejores explicaciones de todo el fenómeno extraterrestre. La del zoológico me asusta un poco, la del zoológico, ¿no? Pero... Esta del zoológico te diré que fue publicada en una revista científica en 1973 por el profesor John Ball, ¿no? Esto está publicado.
la verdad es poco citado y poco leído, y yo no entiendo por qué, porque es una excelente teoría la hipótesis zoológica, ¿no? Eli enfoca la hipótesis zoológico, Eli pega el concepto extraterrestre, ¿no? O sea, la hipótesis zoológico, Eli asume, Eli propone, Eli hipotetiza, ¿no?, que la Tierra y la humanidad, ¿no?, es como un zoológico donde los que crearon este zoológico, los que cuidan los que vigilan este zoológico, son los seres extraterrestres que acompañan a todos los seres dentro de estos zoológicos desde sus inicios. Y cuando ellos creen conveniente, ellos pueden entrar, tomar algunas muestras, observar, sin obedecer el ordenamiento interno del zoológico. Cuando nosotros vamos a un zoológico, no nos preocupamos quién es el jefe de los leones o el jefe de los monos, no, o sea, simplemente entramos y sacamos a alguien o colocamos a alguien, ¿no? Entonces, la hipótesis zoológico propone, ¿no?, propone que la humanidad y la Tierra fue prácticamente como un zoológico donde está siendo cuidado por estos seres, que de vez en cuando ellos pueden incursionar a criterio de ellos. E inclusive los seres no deberían salir para afuera, ¿no? Y hacer alguna cosa que puede amenazar fuera del zoológico, ¿no? Escaparse del zoológico o causar algún disturbio. Entonces coincide, ¿no?, en la época del desarrollo de la energía atómica, el desarrollo y aplicación de la energía atómica en 1945, y en la década del 50 y 60 el desarrollo de cohetes que pueden salir de la órbita terrestre y llegar a otros orbes. Coincide con prácticamente el nacimiento de la ufología contemporánea, porque el aparecimiento de estas naves, ¿no?, fue una cuestión explosiva. A partir de junio de 1947, con el avistamiento del piloto americano Kenneth Arnold, estalló. O sea, ahí nació la ufología moderna, ¿no? Entonces, coincide plenamente, ¿no?, esta hipótesis zoológico, ¿no?, como si fuese explicando, ¿no?, todo el fenómeno desde un inicio, ¿no? Entonces, esta es la hipótesis zoológico que responde también al paradoxo de Fermi, que es un cuestionamiento de por qué, si los extraterrestres están tan frecuentemente por ahí, ¿por qué no se presentan de una vez y dejan una evidencia? Porque los dueños de los zoológicos no les interesa nada, ¿no? No les interesan los cuestionamientos que puede haber dentro del zoológico, ¿no? Entonces, esta hipótesis zoológico es uno de los que nosotros lo comentamos aquí dentro de la academia, ¿no? Siempre lo tenemos en un zoológico, por ejemplo, está el guardián de los leones o de los monos, y entonces si quiere meterse alguien no lo va a dejar, ¿no? Le dice, no puedes entrar ahí porque es peligroso o porque son animales protegidos, o lo que sea, y te sacan, ¿no? Entonces, probablemente nos tienen como en una cuarentena cósmica. Exacto, cuarentena cósmica, que fue una palabra... Y tenemos... Claro, ahorita la comenta, doctor. Y también está la granja humana, pues, de Salvador Freixedo, que más o menos va por ahí, ¿no? La situación. De cuarentena cósmica. Yo le decía esto también porque hay un cuestionamiento de algunos científicos, dicen, ¿por qué no ha caído un asteroide, un meteorito grande, si a cada rato, doctor, a cada rato caen meteoritos gigantes en Júpiter, por ejemplo? ¿Por qué a la Tierra no? ¿Qué pasa? O sea, sí caen de todas maneras, ¿no? Pero en todo este lapso de tiempo... hasta ahora no nos extinguimos como los dinosaurios. Es como que alguien cuidara esto, ¿no? Eso decían científicos. Y esto da pie a decir, oye, si hubiera una civilización que está, los más grandes, antes de que vengan, los están desviando, y a civilizaciones negativas. Entonces, una hipótesis súper intrigante, ¿no? Inquietante, no sé. Sí. Sí, ese concepto de cuarentena que acabas de colocarlo, ¿no?, también forma parte de todo de este cuadro de explicación, en el sentido de que estaremos y nos tratarán como zoológico durante el periodo de cuarentena, ¿no?, que de repente nuestro proceso evolutivo, de repente, así como algún día, ¿no?, los seres del zoológico de repente son domesticados, ¿no?, o de repente son tan inteligentes que al final todos los animales pueden salir, ¿no? Pueden salir del zoológico y ir en las calles o ir a las casas de las personas, tenerlo. Entonces, de repente, ese cuarentena es hasta que los seres dentro del zoológico, digámoslo así, ¿no?, la humanidad principalmente, adquiere un ordenamiento, una evolución individual, de grupo, ¿no?, mental y biológica, que no sea una amenaza, ¿no?, para pues las entidades y los seres que están controlando esto, ¿no?
En ese sentido, yo puedo suponer que aquellas propuestas de poder colonizar la Luna, colonizar Marte, que está prácticamente con los boletos comprando en los aviones, ¿no? Yo cuestiono bastante, coloco bastante en duda en ese contexto, ¿no? Wow. Y también tenemos la hipótesis de Avi Loeb, ¿no? O sea, Avi Loeb, o Avin, no sé cómo se pronuncia bien, bueno, como en español, Avi Loeb, él dice, ¿no? Que detectó que Oumuamua, que era un cuerpo cósmico, un cometa, en realidad no era tal, sino era una reliquia, como le dijo, reliquia cósmica, ¿no? De una nave que probablemente, como un velero solar, está desplazándose por el universo, ¿no? Y que representaría es una nave extraterrestre, ¿no? Y que él dice, es probable que haya muchas más y que incluso alguna en el pasado remoto llegó a la Tierra, de repente trayendo algo, la vida incluso, no sé, no, estoy parafraseando un poco a Aviloef, pero él plantea esto que es, y Aviloef tiene una cátedra muy importante a nivel mundial, ¿no? Ahí Claro, lo como ponemos. hipótesis de trabajo permanente. Solo para fechar ese punto, Rafael, para Adelante, cerrar este doctor. punto, Adelante, del doctor. segundo punto te estaba comentando sobre la hipótesis del palco médico y como introducción coloqué las dos hipótesis previas más fuertes, que ya te comenté la hipótesis zoológico y ahora Ya. viene la hipótesis interdimensional, ¿no? A ver. Colocada por investigadores como Jacques Vallée, John Keel, ¿eh? Que en esencia coloca que el fenómeno, ¿no?, extraterrestre, Eli se da en dimensiones diferentes, en universos diferentes, haciendo que el fenómeno pueda se tornar un fenómeno atemporal en términos de tiempo, ¿no?, y de espacio, ¿no? Entonces, y también que estas manifestaciones se den a un nivel no solamente físico, sino a otro nivel también, ¿no? Entonces, este fenómeno permitiría, ¿no?, que digamos que estos seres como duendes, como las hadas, como los espíritus, ¿no?, sean una manifestación de una dimensión que consigan, digamos, ser percibidos por los seres humanos en nuestro plano vibratorio, ¿no? Y también que estos fenómenos pueden ocurrir en un tiempo, ¿no?, que pueda se permitir de un tiempo, digamos, del futuro para el pasado y del pasado para el presente, ¿no? Entonces, la idea propuesta, y también es bien fuerte esta teoría, ¿no? Es bien fuerte, es bien fuerte esta teoría, ¿no? La hipótesis, perdón, porque teoría ya es un concepto Claro, más fortificado, ¿no? La hipótesis claro. es algo que se trabaja, que se debe demostrar. La teoría ya es algo, son ideas ya más sustentadas, ¿no? Y en ese contexto de estas Ya. dos grandes hipótesis, que en 2015 coloco esta hipótesis del palco médico, posteriormente estaría en el libro Omnis, que lo ha citado en 2018, y que el año pasado, en una reunión internacional también, que fui convidado en el Perú, que ya fue colocado en detalle las características ya tipo de esta hipótesis del palco médico, que en esencia, ¿no?, es una hipótesis que propone, ¿no?, que el fenómeno de contacto extraterrestre moderno es una expresión desde los tiempos actuales de estas entidades que nos llamamos como dioses, ¿no?, y que establecen una serie de vínculos con la humanidad, ¿no?, en su día a día, en su organización social, ¿no? Entonces, que sería, creo, en otro momento tal vez, Rafael, lo podemos en profundidad Pero básicamente esto detallar, ¿no? tiene que ver con los griegos, creo, ¿no? O sea, Exactamente, la hipótesis del parco médico, ¿no? Incluso te comento en personal, ¿no?, cuando estaba conversando con Silvia, mi esposa, ¿no?, que es médica, comentando brevemente, oh, y le digo, mira, estas dos, me dijo, oye, me dice Julio, la hipótesis zoológico, ¿no?, ya desde el título te da una idea más o menos de qué puede se tratar, ¿no? claro, Y ¿no? Y después, y la hipótesis interdimensional también. también ya te da una idea, ¿no? O Pero sea, ya te palco, da, te orienta. Pero la hipótesis del parco médico no es así, porque la hipótesis del parco médico tendría que, para poder tener una idea, las personas ya tenían que haber leído la Ilíada y la Odisea, ¿no?, para que más o menos se contextualice, ¿no? Porque Homero no es un escritor famoso por estas obras, ¿no? Entonces, si no lo conocen bien las obras de Homero, va a ser más difícil intentar más o menos tener una idea, ¿no? Y está cierta, ¿no? O sea, tiene esta limitación. La hipótesis de parco médico, más o menos, para quien quiera, tendría que más o menos recordar, ¿no?, cómo que es la historia de las obras, la Ilíada, la Odisea, donde
dos pueblos, ¿no? Dos pueblos se enfrentan en una batalla, ¿no? En una guerra, ¿no? Y estos pueblos, ellos están prácticamente bajo influencia y hasta de cierta manera determinación de los deseos y voluntades de los llamados semidioses y dioses, ¿no? Entonces ellos escogen, deciden su destino en base a sus decisiones, pero influenciados, ¿no? Así es. Inclusive Homero relata que cuando en el combate individual entre Héctor, que era el mejor guerrero de Troya, y Aquiles, el mejor guerrero de Grecia, ¿no? Cuando ellos se enfrentan, ¿no? Cada uno de los dos, ¿no? Ellos no solo representaban a los pueblos, sino también había dioses, ¿no? Que estaban por encima o por detrás de ellos. Y en el combate entre ellos, inclusive, se relata que cuando ellos atacaban, los dioses influenciaban los movimientos, ¿no? Para determinar, ¿no? El final, ¿no? Inclusive existe un componente tipo de fatalidad, ¿no? O destino, cuando en la historia de Aquiles no se cuenta que él había sido, digamos, profetizado que tenía dos opciones, ¿no? Él morir a una edad joven, pero con fama, con honores, viviendo una vida, ¿no? Muy plena, o morir de viejito, pero como una persona simple. Y la madre, ¿no? Su madre Tetis, que era una semidiosa, lo llevó a una laguna para volverlo invencible, y de los piececitos lo colocó dentro de la laguna y lo retiró, ¿no? Y pensando de que iba a ser invencible, y fue justamente en los talones, ¿no? En el talón, que él fue atingido con una flecha envenenada, ¿no? O sea, lo que cuento, existe un contexto, ¿no? Y la hipótesis del Parco Merco justamente cuida estos elementos, ¿no? De toda esta historia, y lo lleva a un momento contemporáneo, ¿no? Esencialmente en estos 40 años de ufología, ¿no? Si me preguntas, pero en qué momento contemporáneo estas situaciones se presentarían, ¿no? En una serie de situaciones, pero tal vez de dónde partió esta hipótesis, ¿no? O sea, esencialmente de dónde fue impulsionada fue en la investigación del caso de Donato Cervantes, ¿no? Que está escrito en el libro Odisea. O sea, la experiencia vivida principalmente en la investigación de Donato Cervantes, ¿no? No solamente desencadenó el Final Contact Project, ¿no? O sea, no solo fue la gasolina, el motor de la creación de FAN, sino también la inspiración, ¿no? De la hipótesis del Parco Médico, ¿no? Bueno, es un tema bastante complejo, muy simpático, y para extenderlo, lógicamente, haremos un especial solo de eso para entrar en el detalle exacto, pero sirve como una introducción y más o menos se entiende por ese lado, ¿no? De estas paleocontactos. Bueno, ahí ya lo hablamos en ese punto, ¿no? Bueno, pero continuemos avanzando, ¿no? Ahí viene el siguiente punto que, por favor, Sí, vamos doctor. al tercer punto del manifiesto. Ajá. Dice así: la procedencia de estas inteligencias extraterrestres es variada, sugiriendo haber civilizaciones dentro del sistema solar, desde otras constelaciones próximas, galaxias y probablemente en otras dimensiones. Se esclarece que el término inteligencias extraterrestres puede comprender seres intraterrestres, intramarinos, ultraterrestres o ultradimensionales, todos presentando claramente un desarrollo tecnológico superior al nuestro, al punto que estas inteligencias extraterrestres están llegando hasta nosotros y nosotros no, al contrario. Sí, pero En este punto, ¿no? loco, ¿no? Aquí, digamos, el concepto de extraterrestre se explica mejor, ¿no? Porque extraterrestre fue un concepto de la década de 60 y 70, con los conceptos de las nuevas hipótesis de trabajo y casuística, ¿no? Vemos que los intraterrestres, los extraterrestres, formarían una gama, ¿no? De este fenómeno trans, ¿no? Inclusive también que, según nuestros trabajos, los que llegan aquí no pertenecen a un planeta, no pertenecen a una civilización. Los que llegan, ¿no? Pertenecen a diferentes civilizaciones en diferentes niveles de evolución y desarrollo tecnológico, ¿no? Lo que es en común es que ellos, en cierta manera, ellos están más avanzados que nosotros tecnológicamente, ¿no? Y es bien probable que ellos
al estar más avanzados y tener algo en común de nos visitar, de cierta manera puedan tener algún grado de relacionamiento entre ellos, algún tipo de federación, confederación, ¿no? Es posible que estas civilizaciones, con referencia al planeta Tierra, digamos, tengan algún tipo de relación, ¿no? Sí, ahí creo que, no sé si faltó, pero también está el tema de el universo, o sea, que vengan de mundos cuánticos, ¿no? Incluso se plantea que que el mismo universo, en realidad, la forma que tiene es de un átomo, ¿no? O el sistema solar, y da la impresión de que la misma galaxia, los universos, son una molécula de un ser cósmico, ¿no? Y si entramos al mundo cuántico, como la película Ant-Man, ¿no? La de Marvel, ¿no? Que dentro de los átomos podrían haber hasta incluso civilizaciones, ¿no? No sé si se entiende, pero si más o menos si han Claro, visto esas claro. películas, pero ya faltó esa nomás porque están todas, ¿ah? Sí, sí. Ultradimensionales, ultraterrestres, Sí, sí, dentro de intraterrestres. ese tercer punto se habla de ultraterrestres, y justamente para eso, ¿no? O sea, esos seres, o sea, seres energéticos, ¿no? O sea, que consiguen desde su dimensión consiguen se manifestar a nivel de nuestro plano vibratorio, por decirlo, ¿no? Entonces, justo en este tercer concepto reconoce que lo que nos llamamos como inteligencia extraterrestre, ¿no? Involucraría, ¿no? Seres energéticos, ¿no? Y todos, ¿no? En general con una especie de denominador común, ¿no? Que sería que están más avanzados tecnológicamente, y fue colocado tecnológicamente y no colocado espiritualmente, ni moral, ni éticamente, porque Ah, creo que ese tema, ¿no? De espiritualidad, ética, moralidad, es un tema ya súper, digamos, relativo, ¿no? No claro. podríamos entrar en esa discusión, ¿no? Si no sabemos qué preferencias políticas tienen, ¿no? Si son de izquierda, Claro, de derecha, ateos. claro, Aunque bueno, según casi muchos contactados, como decía hay una frase, ¿no? Que por ahí da vuelta, no hay extraterrestre ateo, dicen, ¿no? Casi todos los extraterrestres hablan de un dios o de algo, de una fuerza, pero también está, creo que alguien lo dijo por ahí, o Benítez creo que fue, ¿no? JJ Benítez, que él está seguro que los extraterrestres creen en Dios, pero está seguro que ese Dios no tiene nada que ver con nuestro concepto de Dios. Es un tema también muy bonito, muy interesante, pero bueno, manteniéndonos fríamente en el ámbito meramente, digamos, científico, está ahí, ¿no? O sea, vienen de muchas dimensiones, incluso, lo dijo usted, ¿no? Es intraterrestres, ¿no? Intramarinos también, ¿no? Muy interesante, doctor. Y ahí nos vamos para al cuarto punto, que dice lo siguiente, dice, algunas de estas inteligencias extraterrestres están presentes en el cotidiano contemporáneo bajo diversas maneras, sugiriendo que poseen una naturaleza biológica que se asemeja a la nuestra o una eventual capacidad sofisticada de metamorfosis. Wow. Esta afirmación, ¿no? Dentro de un manifiesto actual, ¿no? Esto sí es un asunto así bien avanzado, digamos así, ¿no? Porque esto, si tú lo ves, existen libros que dicen extraterrestres entre nosotros. Por ejemplo, Ruth Montgomery, una supuesta contactada americana, escribió, y muchos otros en conferencias lo dicen, ¿no? Pero de una manera medio así espiritualista, etcétera. En este caso, el contexto de esta afirmación no es espiritualista, es física mismo, ¿no? Es física mismo, ¿no? O sea, seres como nosotros, ¿no? Algunos de los humanos, o sea, ellos son ellos. Ahora, una vez me preguntaron, ¿cómo podría ser, no? ¿Cómo ¿Cómo que conciben eso? detectamos? ¿Cómo ¿Cómo que conciben? detectamos? Yo cómo, a ver, amigos, usted que tiene su vecino que le parece que es medio raro, entonces, ¿cómo podríamos tenderle una trampa para ver si es extraterrestre o no? Le Ya, jalamos la piel un poquito, de repente tienes piel reptiliana. antes de responder eso, A voy ver, a doctor. responder cómo podrían ellos hacerlo, ¿no? O Ya, sea, está bien, cómo está bien. podrían. A ver. Según el contactado Vico Novi, ¿no? Que es un contactado que nos los hemos investigado y considerado auténtico, Vico Novi dice que los seres extraterrestres que hizo contacto los apunianos le explicaron que cuando está en el proceso del embarazo, ¿no? La energía de ese ser, ¿no? Se está cerca de la madre, y poco a poco va entrando digamos, esta entidad, el espíritu de este ser
dentro del nené, o sea, dentro del feto, digamos así, ¿no? Y cuando ya nace este ser humano, ya viene, digamos así, con este Al, ser, ¿no? Y calibrado, va a calibrado. crecer, y va a ser su vida, ¿no? Como si fuese un ser humano, pero va a ser en esencia un ser de otro Ah, planeta, ¿no? Esa es una explicación, ¿no? wow. Dado por Vico Novi. Otra teorización o hipótesis de cómo podría ocurrir es, por ejemplo, en un proceso de sustitución. Una persona una persona que fallece ahogado en el mar, ¿no? O es perdido, ¿no? Entonces, esta persona podría ser, digamos, rescatada, ¿no? Rescatada por estas Oh, inteligencias, ¿no? Y en su lugar, ¿no? Ya que biológicamente en su curso de vida debería fallecer, él es reemplazada, sustituida por otro ser en su lugar, ¿no? Otra hipótesis. Algunas civilizaciones aparentemente son humanoides físicamente y se parecen mucho a nosotros, tipo los nórdicos, cosas así. Entonces ellos pueden, ellos mismos, ¿no? En su forma física, aterrizar, se diseminar, conseguir algunos documentos falsos, ¿no? Estar en las ciudades, ¿no? Inclusive muchos de los contactados auténticos como Yoradaki, Vico Novi, se encontraron físicamente dentro de las ciudades, en una cafetería, en un restaurante, en la calle, ¿no? Entonces lo afirman. Entonces, esa es otra manera de cómo estos seres wow. podrían estar en el cotidiano. Ahí hay tres maneras. Inclusive puede haber otras maneras más. O sea, otras maneras más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un ser humano que nace normalmente y de repente en una determinada edad, ¿no? En la adolescencia o en la juventud, comienza a recibir fuerte influencia psíquica, ¿no? De estos seres, ¿no? Que le orientan a través de los sueños, de ideas, etcétera, y condiciona a él a hacer algunas cosas. En este caso ya no serían esos seres que están presentes, en este caso serían seres humanos, ¿no? Influenciados fuertemente por estos seres, ¿no? Entonces, habría una serie de contextos, ¿no? De cómo estos seres estarían presentes dentro de nuestra sociedad contemporánea. Y cuando tú me preguntas, ¿cómo podríamos saberlo, no? O sea, yo te respondería, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión un poco difícil, ¿no? Porque, digamos, en todas las circunstancias ellos son como nosotros, ¿no? O sea, biológicamente, ¿no? Yo creo que la mejor manera, esto también es una hipótesis, ¿no? Yo tengo sospecha de algunos personajes, ¿no? O sea, algunos personajes que tienen determinada misión, ¿no? Y cuyo comportamiento en su vida no es común a una persona común, ¿entendiste? Entonces, Oh. ciertos personajes históricos y ciertos personajes contemporáneos. Y voy a te contar un nombre, ¿ya? Voy a te dar un nombre así solo para Uy, esquentar, ¿no? atentos, atentos. Yo, Solo te doy un nombre contemporáneo, por ejemplo, o sea, de las características. Incluso he leído, para decirlo esto, no lo estoy diciendo así porque he leído un par de libros sobre él, he leído un poquito su contexto, ¿no? Por Uy, ejemplo, entonces no es así tipo, estoy, digamos, ensayando, o sea, no, no, tengo una hipótesis, ¿no? Especulativa, ¿no? Pero no ya. es totalmente, por ejemplo, Julián Assange, ¿no? Julián Assange, un Ah, personaje internacional, ¿no? Que tiene wow. una actividad contra el sistema, ¿no? Tiene unas características tipo de su origen, así un poquito especiales, ¿no? Su personalidad, ¿no? El temperamento, digamos así, el coraje, la decisión, ¿no? Son Uf, una cuestión especial, ¿no? Yo te lo digo esto como una hipótesis de trabajo, claro, a pesar de que existiría, a pesar que debe existir contemporáneo muchos otros personajes que pueden ser sospechosos, y también en la historia reciente de la humanidad, claro, ¿no? póngale usted, amigo que nos está viendo el nombre que Messi, Messi. No, y de verdad yo No, tenía, yo tenía un amigo fuera de bromas. De hecho, un amigo ufólogo que dijo, ¿no? En caretas todavía que Messi era extraterrestre. Y tengo amigos deportistas que también no, dicen eso, pero pero es una mira, broma, es una broma, es una broma. no, no, Pero sí hay Rafael, no, personajes. pero siguiendo eso de la broma, mira, te lo voy a decir una cosa, para que entiendas, y siguiendo ese raciocinio, A ver. porque muchos futbolistas profesionales contemporáneos, Oh. contemporáneos, lo han dicho, o sea, no es que lo ha dicho un espectador que Ah, prácticamente ve un lance y se queda maravillado,
pero que lo diga un futbolista profesional, que Messi, eso ya es diferente, ¿entendiste? O sea, Porque que si un estamos de futbolista acuerdo. profesional, no, y lo han dicho, Ya. futbolista Sí, sí, lo yo por han eso le dicho. digo, doctor, por Por eso lo yo tanto, sí. por lo tanto, esta afirmación, ¿no? Ya a que parece medio risible, que parece medio, ¿no? Ya de repente, ¿entendiste? Ya va cambiando ese perfil, ¿no? Sí, Y otra cosa más te digo interesante. otra cosa más. Cuando un fenómeno es contemporáneo, tú no lo concibes verlo bien, porque estás imbuido, es como si fuese, aprecia un paisaje donde tú eres parte del paisaje, tú no lo vas a ver bien. Sí, sí, Entonces, a difícil. veces muchas cosas tienen que pasar el tiempo, ¿no? Para históricamente, retrospectivamente, tú poder apreciar ese momento. Entonces, muchas cosas no se ven. Te voy a citar un personaje, te voy a citar un personaje ya no contemporáneo, sino del pasado reciente, Oh. donde Jean-Paul Sartre, ¿no? Jean-Paul Sartre, como Mm. sabrás, ¿no? Es un Sí, filósofo francés de una escuela, creo que fue existencialista, muy reconocido, con un perfil social, ¿no? Y obviamente al final político, ¿no? Y él en su tiempo, ¿no? Conoció pues la década del 60, en plena Guerra Fría, conocía muchos personajes y él era muy conocedor pues y él desarrolló una opinión de un personaje político, social y político en el mundo en ese tiempo. Y él lo consideró, ¿no? Como el hombre más completo, o sea, más completo en términos, ¿no? O sea, de valores, ¿no? De virtudes, ¿no? Y este personaje que Jean-Paul Sartre lo consideró fue el Che Guevara, ¿no? Entonces, ah, te cito, ¿no? Te cito algunos nombres, ¿no? En el sentido de que pueden ser trabajados como hipótesis, ¿no? De claro. hipótesis de eventualmente, ¿no? Haber sido o serán, ¿no? Entonces, la manera como llegar a tener certeza ya yo no lo veo, digamos, certeza, ni siquiera en la ciencia existe la certeza absoluta, ¿no? En ciencia, la verdad es probabilística también, ¿no? Bueno, Entonces, no ajá. existe certeza 100%, ¿no? Bueno, Cuando sale un remedio al mercado y dice este ya. remedio cura esta infección grave, no es porque han hecho una investigación, ¿no? Comparativa entre un remedio previo y este nuevo remedio, donde este nuevo remedio cura a 90 de 100 y otro cura de 70 a 100. A diferencia, alcanza a partir de una ecuación, una diferencia estadística pero probabilística de que uno es mejor. Ahí se dice, este es mejor que el otro. Entonces, en ciencia, la verdad es relativa, no es absoluta. Entonces, imagínate en fenómenos de esta naturaleza, ¿no? Que estamos hablando de si los extraterrestres deben estar, ¿no? ¿Cómo podemos saber quién es? ¿Entendiste? Entonces, es una cuestión ya más de hipótesis de trabajo, ¿no? Claro, y consultar también, hay un libro, ¿no? El Ricky B, ¿no? Ricky B de Benítez, ¿no? Que habla cómo a veces en las personas, bueno, no sé si en todas, pero podría ser que una persona muere, como lo que dijo, doctor, ¿no? Y en ese momento inserta un alma extraterrestre. Y, bueno, tuvimos en el canal, como para cerrar esto, a un señor, a una persona, me parece era de Uruguay, ay, se me va el nombre, vamos a ponerlo acá, que él afirmaba, mi querido amigo, él afirmaba que ha sido llevado por los extraterrestres. Él vio su cuerpo de extraterrestre congelado. Le revelaron de que su alma fue enviada a la Tierra para cumplir una misión y siendo muy niño, él vio a su esposa, que era extraterrestre, y a sus hijos, que eran extraterrestres, e incluso creo que vio su cuerpo de extraterrestre como en una suspensión criogénica, mientras su alma fue enviada a la Tierra a vivir una experiencia de humano, ¿no? Y cuando él muera, regresará a su cuerpo extraterrestre. Punto si desea algo más para Claro, cerrar este claro. tema. Vamos al quinto punto, entonces, ¿ya? Que dice así, la comprensión de la realidad, complejidad y aprovechamiento de informaciones conseguidas a través de las investigaciones dentro de la fenomenología ufológica tendrán un notable potencial de impacto para el presente y el futuro de nuestra humanidad, cambiando revolucionariamente paradigmas en el campo filosófico, científico, social y político. Entonces, en esencia, ¿no? Dice que a comprensión y asimilación del contenido de esta realidad va a transformar, va a revolucionar los paradigmas de nuestra humanidad. Y esto en el futuro, estamos hablando de 2019, y como ¿Ya? te digo, vuelvo a esa cuestión, estamos tan contemporáneos que no nos damos cuenta que ya estamos siendo transformados. O sea, los Estados Unidos, ¿no?
a través de su entidad, están aceptando que y sus naves, Ya, ¿no? sí. Sus aviones se enfrentan y no saben qué son. O sea, en otras palabras, aquel momento dorado que los ufólogos querían algún día que los Estados Unidos ya lo están reconociendo. O sea, no nos percibimos los ufólogos, ¿no? Que ya estamos en medio del momento dorado. Es la era dorada de los discos voladores, de los platillos voladores. Es ahora. Es ahora. Entonces todavía no nos hemos percibido porque somos tan contemporáneos. Entonces, Sí, sí, sí. este momento de transformación ya está ocurriendo. Solo que no lo podemos percibir, pero ya está ocurriendo. ¿No? O sea, ya tú, por ejemplo, A ver, un hace niño, 20 años, claro, hace ajá, 20 años tú exacto. hablabas de un caso ufológico en una reunión, hace 20 años, ¿ah? O 30 No, años, te ¿no? votaban. Hace 30 años. Tú hablabas, había gente que se reía en tu cara, había algunos que te decían que estás loco. Sí, Pocos te hubiesen escuchado, te hubiesen jalado aparte, o qué interesante. Ahora no es así. no, Ahora en una reunión, si tú hablas con propiedad del fenómeno, se van a quedar callados, te van a escuchar. claro. Entonces, Hasta, ahora la ufología, hasta la gente sabe más que nosotros, o sea, ya está investigando. exactamente, La internet, pues, no ha permitido claro, esto, ¿no? Que la gente quiere un tema y le da duro, y puedes encontrar lo que tú quieras, ¿no? Y ya el tema ovni, y en la cultura popular ni que se diga, ¿no? Ya los niños ven las películas y te apuesto que un niño, si ve un extraterrestre, no pasa nada, o sea, no se sale corriendo porque ha visto tantas películas. Claro, muchas de Hollywood son un poco, se podría decir que nos dicen que los extraterrestres vienen a destruirnos, ¿no? Pero bueno, en fin, el concepto se acepta, ¿no? O sea, ya están acá. claro. Sí. Sí, sí, sí. La transformación filosófica ya está ocurriendo, educacional también. Ahora, lo más difícil de esto va a ser la cuestión social y política. Ese es Ah, sí. lo final, eso es lo final. Porque eso tiene que ver con la cuestión financiera, o sea, social, económica y política es uno solo. Social Eso religión, va a me ser al imagino, ¿no? final, ¿no? Eso Religión, va a ¿no? ser al Claro. final, ¿no? Sí, 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 Sí. sí. ¿Qué Nos vamos a moneda? la sexta ¿Con etapa. qué moneda vamos a intercambiar con los extraterrestres? ¿En dólares, en Excelente euros? pregunta, ¿no? Ya tienen la En cura del esencia, el COVID. el ¿Cómo se Final Contact Project, ¿no? El Final Contact Project que concluyó que había algunos contactados auténticos y que en los casos auténticos ellos traían información de organización social de esas civilizaciones. Ah, El ya. sistema capitalista no es el modelo de ellos. Y el dinero no es su moneda De corriente, ya. Intercambio. ¿cómo se llama? De intercambio. No es su organización social, o sea, su organización económica y social, ¿no? Para llevar su civilización no es la que tenemos nosotros. Ah, Entonces, eso ya en sí va a ser un punto, ¿no? claro, Crucial, en ¿no? qué les vamos a pagar, ¿no? De repente, como el chupacabras en borregos, ¿no? No, es una broma, lo voy a borrar. Pero mira, esa es nuestra cultura que nos han enseñado, ¿no? De que, bueno, el dinero es necesario. Ha Claro. existido civilizaciones en la historia de la humanidad sin dinero. Los incas, O ¿no? los incas, los indios, no, ha existido. No es que eso no Claro. existe, ha existido. Ha existido organizaciones sociales civilizadas dentro de la humanidad sin el concepto de Así capitalismo es, o así el es. dinero. Así es, Entonces, sí, sí. no es algo que no ha existido, no es algo imposible. Uy. ¿No? Entonces, pero es un tema súper delicado. Si tú comienzas a hablar eso, van a pensar que eres un anarquista, un comunista, te van a tildar, ¿no? O sea, es un tema bien delicado, pero sin embargo, a nivel de entendimiento, ¿no? Debe ser reconocido esto, ¿no? Inclusive este tema lo he trabajado bastante en el primer libro, El síndrome de capitalismo pronóstico reservado, ¿no? O sea, alternativas al Ah. capitalismo, ¿no? Estamos entrando en un terreno más exopolitólogo, ¿no? Claro, no, Exopolítico. pero al final todo está vinculado, ¿no? Está Sí, sí, sí. vinculado todo. Al final está vinculado el fenómeno encontrar con la historia de la humanidad, la religión, la filosofía, el futuro de la humanidad, organización social, ¿no? Está vinculado, ¿no? Muy bien. Muy bien, vamos al sexto Nos vamos punto. al sexto. Este punto, el sexto, tiene que ver con el primero. Escúchalo bien. Las autoridades locales, federales, internacionales, como la Organización de Naciones Unidas, la comunidad científica mundial, así como los medios de comunicación en masa, deben tomar providencias inmediatas en cuanto al reconocimiento de esta realidad y su trascendencia para la sociedad, a pesar que sepamos que es muy probable que algunos gobiernos tengan un conocimiento profundo de la realidad del asunto. 2019.
antes de que el gobierno americano, ¿no? Reconozca, y no ya lo consideraba muy probable que sabían de la realidad, y que era menester de las instituciones nacionales, grandes media e instituciones internacionales el reconocimiento. Entonces, saben, ¿no? Pero de una manera, nuevamente, de una manera medio profética, ¿no? Sí. 2 años antes, ¿no? 2 años antes ya lo habíamos colocado por escrito. O sea, vean la importancia de un documento por escrito registrado. No estamos hablando de Parravicini, obviamente, y guardando la distancia, ¿no? Pero estamos hablando de un documento escrito y registrado, ¿no? Y representando una organización no gubernamental. Yo creo que si esto hubiese ocurrido en un país de primer mundo estaría más conocido, ¿no? A veces esa cuestión de ser de América Latina, ¿no? Ya tiene ese, de América Latina, ¿no? Sin embargo, nosotros acreditamos el valor y yo agradezco esta oportunidad, Rafael, ¿no? De tener una vez más esta oportunidad de enfatizar sobre estos puntos, ¿no? Muy interesante. Este sexto punto habla que gobiernos tenían este conocimiento, que entidades internacionales como deberían tomar providencia, ¿no? Entonces, quién sabe, a través de este programa, ¿no? O sea, gente se aboca a este documento, presión, ¿no? Preste esa idea, ¿no? Y esté prestes a llevar ese, porque ese documento está parado, ¿no? Si alguien, un grupo de personas quiere el mismo documento original, protocolizar, ¿no? Conozco una vía para llegar, excelente, vamos a recibir esta ayuda, este interés de esta gente que quiera, pues, hacer llevar esto, darle continuidad, ¿no? Al documento. Claro, eso quisiera ahondarlo ya después del punto 7. Porque le quiero hacer una pregunta con respecto a eso, ¿no? En todo caso, para reflexionar solamente cortito sobre este punto sexto, la pregunta sería, ellos lo saben, ¿no? Saben algo, ¿no? Ahora, son 2 preguntas, creo que vienen acá. ¿Cuánto saben, no? De hecho, saben más que nosotros, tienen satélites, ¿no? Deben saber un poco más. ¿Cuánto saben y cuánto de lo que saben realmente nos lo han comunicado, ¿no? Porque el Pentágono ha hecho su documento y sus cosas, pero realmente ha dicho todo lo que sabe. O sea, 2 preguntas. ¿Cuánto saben? Y de todo lo que saben, ¿cuánto nos han dado a nosotros? ¿No? De repente nos han dado un 1% o no saben nada. Porque también está esa hipótesis, doctor, está esa hipótesis que no saben nada. O saben muy poco. A ver, adelante. Doctor. Sí, la respuesta a la segunda pregunta, y yo voy a, digamos, como dice acá, chutar, o sea, voy a especular, voy a dar un palpite, como se dice en español, ya me olvidé, cómo se dice algo, sí, como se dice, chutar, o sea, algo así, un palpite, como decir algo, un aproximado bruto. Lo que ellos pasan para la comunidad es, de lo que ellos saben, debe ser 5%. Pero puede ser 6, puede ser 4, puede ser 9, puede ser 12, pero yo calculo que debe ser 5% de lo que ellos saben, o menos, 5% para menos. ¿Y cuánto ellos saben? ¿Cuánto ellos saben? Ajá. Yo creo que ellos saben, ¿no? O sea, como entidades, ¿no? Bajo sus grupos de trabajo, yo creo que ellos tienen un conocimiento de la realidad, ¿no? De este fenómeno al nivel de los ufólogos más objetivos y más aprofundados, ¿no? O sea, ellos, de hecho, o sea, el grupo o el núcleo, yo pienso que el núcleo de estos gobiernos, ¿no? Y ya estamos hablando de los gobiernos fuertes, no solo de un gobierno, deben tener un grupo de asesoramiento, de tareas, ¿no? Que tienen una conclusión, y el dominio que tienen sobre la realidad está al nivel solo de los grandes ufólogos civiles, por decirlo así, ¿no? Entonces, los grandes ufólogos civiles que tienen un perfil científico y no tanto comercial, ¿no? O sea, más así científico, ¿no? Ellos llegan a una especie de conclusión objetiva y racional, ¿no? Y entonces el nivel que ellos tienen sí es un nivel bastante aprofundado al nivel de los investigadores civiles, ¿no? Ufólogos civiles independientes, pero de un análisis aprofundado, ¿no? Bueno, da esperanza, entonces nos da un poco de esperanza, doctor, de que si seguimos a los ufólogos, las tendencias, bueno, vamos a poder un poquito arrancarle ese secreto a las autoridades. Claro, pero mira, Rafael, mira, si te estamos mostrando un documento registrado, ¿no? Está registrado, claro. Y 2 de esos puntos, 2 años después, están siendo ratificados. Imagínate los otros tendencia. Puntos. Claro, de repente los otros puntos en revista. Entonces, lo que pasa es que yo creo que sobre este documento
él debería ser comentado, o sea, aparte de ti, del grupo, por No, la claro. CNN, por la France, no sé, los grandes medias. Las grandes medias podrían, Claro. lógicamente, hacer una discusión de este manifiesto internacional, ¿no? Y lo que ha ocurrido 2 años después. Excelente tema de conversación, más en estos momentos que estamos en la beira de una guerra nuclear Uy, caray, por la sí. crisis de Ucrania, ¿no? Que Así estamos es. prácticamente, estamos recordando los días de los misiles de Cuba. Estamos casi igual Sí, ahora. sí, sí. Y donde se Estamos en un momento, intensificó ¿no? el fenómeno Sí, ovni también, ¿no? Doctor, claro. claro que sí. Bueno, vamos, ahí quiero que, o sea, sí va a comentarlo al final del documento, le voy a hacer una preguntita, pero continuamos, ¿no? Ahora vamos a las 7, al Sí, sí. capítulo El 7. séptimo punto dice, la naturaleza intrínseca de estas inteligencias extraterrestres, así como los motivos de su presencia e interacción con los seres humanos, representa una complejidad más allá del límite de nuestra comprensión y racionalidad, constituyendo en el mayor desafío para las próximas generaciones, ¿no? Este es el séptimo donde reconoce las limitaciones de nosotros, o sea, ya hablando como persona, como humanidad, ¿no? De que nosotros entendemos algo, pero percibimos que hay mucho más y que no lo estamos comprendiendo. Y tal vez, ¿no? Nuestras próximas generaciones avancen más en este entendimiento, ¿no? Hasta donde hemos llegado, tenemos esos 6 puntos. Y el séptimo, digamos, es su conclusión de que hay más aparte de eso, ¿no? Pero creo que en nuestra generación, creo que vamos a quedarnos por ahí, ¿no? Eso Oh, más o menos esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. o sea, hay un tope de comprensión humana, ¿no? Hay un tope, Sí, parece. Muy bien, claro. doctor. Y bueno, yo decía algo más como para terminar. A veces en este canal, como periodista, o usted también, doctor, como escritor y compilador, de pronto no entendemos los casos, pero los escribimos, los dejamos para la posteridad. Doctor, ¿no? Y más o menos como apuntando ya a una reflexión final del tema, quisiera que me reitere, por favor, concretamente, para que todos entendamos, el documento que hemos leído, entonces, para terminar de entenderlo. ¿Cuál es su importancia? ¿Quién lo propuso? Entonces, un breve resumen de esto, por favor. ¿Quién lo propuso? ¿Por qué es importante este documento? Claro. Ese documento, la verdad, fue fruto, ¿no? De más de 40, para la época eran 40 años de vivencia, de investigación ardua dentro del fenómeno y también al comando en la dirección de una organización no gubernamental para la época, ¿no? Que me respaldaba en este sentido, ¿no? Uh -huh. Entonces esto o manifiesto es una especie de afirmación, ¿no? Una afirmación, también una especie de estímulo a entidades, para el público general, entidades gubernamentales e entidades internacionales, explicándole una verdad. O sea, esto es una afirmación. O sea, ¿qué está ocurriendo sobre el fenómeno? Los extraterrestres están, de hecho, son reales el fenómeno y es trascendente para la humanidad. Y la humanidad es urgida, ¿no?, a tener ciencia de esto. Y existen responsabilidades de la grande media, de los gobiernos y las entidades internacionales. Pero, en esencia, esta idea tiene que ser diseminada. Esto no es producto de una mente, digamos, simplista o superficial. Esto es producto de décadas, ¿no?, bajo la dirección, digamos, de un académico en el sentido estricto de la palabra. O sea, soy actualmente profesor de una facultad de medicina de la Universidad de Sao Paulo. Entonces, él viene proveniente, no viene de cualquier persona, con todo respeto a todas las personas, ¿no?, sino viene de fruto de décadas de investigación. Él es direccionada, está dirigida a las entidades, como vuelvo a repetir, grande, media, entidades gubernamentales, entidades internacionales, y a historia que él tiene, ¿no?, que en esos 2 años ya se han comprobado, muchos de esos puntos están siendo comprobados, digamos, demostrados. Y él como documento en sí tiene una historia de haber sido una especie de no es huérfano, pero es un niño pobre, porque él en su camino quedó parado por ahí y precisaría, ¿no? Y ahí viene el punto, el compromiso, la respuesta, ¿no?, de la audiencia, ¿no?, del público que comprende esto y que valoriza, de llevar adelante, de tener esa responsabilidad, ese apoyo, de dar continuidad al destino de este manifiesto, ¿no?
Wow, clarísimo, creo que queda clarísimo esto, la importancia que tiene. Y una última pregunta, doctor. ¿Cómo, por Claro. ejemplo, en Perú, o si nos están viendo de otro país, Chile, Argentina, algún grupo de ufólogos o de gente o ciudadanos, cómo podrían aplicar, cómo podrían valerse de este documento para replicarlo en sus propias, claro, habla de, claro, Sí, en sus sí, propios países, ¿no? sí, ¿Cómo sí, impulsarlo este documento? respondo. El documento en sí, ¿no? Tiene una versión en portugués, español, inglés, pero puede ser divulgada, o sea, como en sí misma puede ser divulgada para que las personas puedan leerlo, discutirlo, ¿no? O Ya, sea, ya. pueden leerlo, discutirlo, o sea, también pueden llevarlo el documento, como digo, él no ha sido encaminado a entidades mayores. Entonces, a través de una coordinación con nosotros, ellos nos ayudarían para encaminarlo el documento en sí, a Ah, pesar de que ya es público, ¿no? Pero claro. el valor está en que él proviene de una entidad, no es un fantasma que lo ha colocado esto, es una entidad que existe, real, que lo puede sustentar, que puede dialogar, ¿no? Entonces el Wow. público lo puede replicar, republicar, ¿no? Discutir con nosotros, crear foros de discusión, llevarlos, ¿no? A entidades, a grande media, ¿entendés? Porque gente a veces puede estar conectada con la grande media, Sí, entidades locales, gubernamentales, internacionales, gente preparada, ¿no? Que diga, yo domino esa área de relaciones internacionales, quiero apoyarlos, ¿entendiste? sí. Y esta nuestra organización se llama Academia Latinoamericana de Ufología. Es latinoamericana. Se habla el idioma español, el idioma oficial es español y portugués. O sea, dentro de la institución. Nuestros eventos son con español, palestrantes españoles, perdón, pues, idioma español y portugués, ¿no? Entonces, esencialmente no somos, ¿no? Somos latinos, ¿no? Entonces, mejor oportunidad y mejor motivación, no creo que no podría haber para los investigadores y pueblos de América Latina, ¿no? Bueno, sí, sí, exacto. Doctor, ha sido realmente, o sea, yo pienso que de cada punto se puede extraer, incluso de cada premisa, puede salir de ahí un libro, ¿no? Todo un libro, un folio de estudios, ¿no? Cada punto da para desarrollarlo y es imposible, imposible tocarlo en un programa, ¿no? Todo. Hemos hecho solamente un panorama escueto, ¿no? Pero de las ideas, fuerza de estas 7 conclusiones que son realmente, que ya se han cumplido algunas y que esto ha sido presentado en el año, me reitera, doctor, en el Sí, año, sí, esto fue presentado en octubre de en octubre 2019 en Sao Paulo, sí. 2019, 1 o 2 años después, ya el Pentágono hizo, Claro. y han salido muchas cosas, o sea, se ha destapado Sí, esto de sí. una forma que ya no se podía guardar más este secreto, ¿no? Ya, evidentemente. Así que el Sí, público ya, hay algunas afirmaciones, digamos, como digo, totalmente ya como aquella que comentamos, ¿no? De sí, la presencia contemporánea de esos seres, ¿no? Es una cosa ya, ¿no? Que quién sabe, sí, tal vez años y de repente uno de esos seres, como tú lo dices, ¿no? De repente muestra o se transforma visualmente frente a las personas, después ya demostrando que de hecho ocurrió esa metamorfosis, ¿no? O alguna otra manera de demostrarlo, ¿no? ujú, ¿Quién sabe? No lo sabemos, pero lo que sustentamos es esto, ¿no? claro, Y yo creo que como vuelvo a repetir, el documento debe ser traducido en chino, ¿no? Quien sepa chino, que lo traduzca en chino, o sea, que sepa japonés, francés, ¿no? Trabajo existe, ¿no? Trabajo hay, ¿no? claro, claro. Entonces, esto es una causa, un ideal, la verdad es una bandera, ¿no? Una bandera, ¿no? Bueno, doctor, quiero reiterar, bueno, invitarlo una próxima vez para hablar de unas cositas aquí muy interesantes que he visto en el libro, ¿no? Por ejemplo, el caso, me llamó la atención, el caso de contactado Herminio Reis, ¿no? Quien en 73, acompañado de su pareja, tuvo un contacto con extraterrestres del planeta Klemer. Klemer. Wow, o sea, y acá vemos Stanton Freeman, bueno, creo que, bueno, lo estoy viendo yo, pero Sí, muy sí. interesante, ¿no? Toda la investigación, doctor, que usted ha hecho. Incluso, miren, por ejemplo, lo ponemos en pantalla, ¿no? La primera imagen de Europa, ¿cómo es esto? Un supuesto ovni en el momento de la crucifixión de Cristo, París, abril del 2014. ¿Qué tal fotazo? No se ve muy bien por acá, pero Sí, sí, un cuadro que sí. descubrió donde hay un ovni ahí en plena. Fue en abril de Dios mío. 2014. Te cuento, porque la verdad que esa anécdota, no sé, creo que no está contada, la verdad. Te cuento que en ¿Cómo? abril de Ajá. 2014 yo viajé a París, ¿no? Con mi esposa y mi hijito.
y estuvimos en el Louvre. Eso que en esa época el paper de Faina Conta ya estaba terminado y ya estaba, creo que en la quinta o sexta revista científica que rechazaba el paper, ¿no? Porque en las revistas científicas tú sometes tu paper y ellos lo analizan en términos de valores de originalidad, profundidad, aplicación práctica, y estaba siendo rechazada. Entonces yo lo sentía como que parecía que nunca iba a ser publicado, ¿no? Por varias cosas, pues ser preconceptuoso, sus conclusiones, ¿no? Y en ese momento de cavilación que vi que ese óleo, esa pintura, ¿no? Mostraba claramente pues un objeto, ¿no? Era, al vivo se ve más claro incluso, ¿no? Y dije, no sé, esto yo nunca lo he visto en el libro de Bondani ni Peter Colosio, no lo han visto ellos. Entonces voy a batirle foto y colocarlo, ¿no? Después de eso, otro ufólogo brasilero, y está en una revista UFO Pesquisa, también lo percibió, pero eso fue ya 2 años después, ya, o sea, él debe haber viajado y también debe haber reparado, ¿no? Pero yo lo había visto en 2014. Entonces, cuando coloco esa foto, ¿no? Esas cuestiones, ¿no? O sea, ir al Louvre, ver el arte griego, ¿no? Creo que de cierta manera, ¿no? Y otros factores más de mi juventud impulsionó justamente para este fenómeno, ¿no? Inspirar a la hipótesis del parco médico que en 2015 iba ya a ser comentada, ¿no? O sea, tienen relación esas cosas. Buenísima foto, es un descubrimiento. Yo me he quedado, pero atónito cuando la he visto, wow, dije, ¿qué tal descubrimiento en esta pintura? No, bueno, hablamos un poco son los oparts, ¿no? Los famosos oparts. ¿De dónde vino esa inspiración de ese? ¿Por qué tanto ovni ahí en la crucifixión de Jesús, tantas pinturas, ¿no? ¿Por qué no, o por qué representar así a Dios, ¿no? En realidad esa sería, ¿no? Porque es Dios, supuestamente, ¿no? Algo que está en el cielo acompañando la crucifixión. ¿Por qué siempre estos seres, ¿no? En sus navecitas mirando de arriba abajo, había ese concepto, ¿no? Y hasta ahora se mantiene, o sea, parece que el ser humano, como usted dice, exacto, ¿no? El palco médico, siempre este fenómeno nos ha estado acompañando. Llámese, como quieran llamarlo ustedes, ovni, extraterrestre, ultraterrestre, lo que sea, pero está en el inconsciente del ser humano, en la psiquis y en la realidad, ¿no? O sea, dejan huella. Están ahí, los puedes filmar. Y doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Rafael. Ha sido un placer y le dejamos pues unas palabras de reflexión con eso nos vamos. Yo me despido desde aquí. Gracias por habernos acompañado. Pueden compartir el video, divulgarlo, comentarlo. Nos ayuda mucho un comentario, un like ayuda y compartir lo que no compartan, ¿no? Pero comenten algo, lo que sea, coméntenlo acá abajo. Doctor, adelante, sus palabras finales, su reflexión. Gracias, Rafael. Te felicito otra vez por tu excelente trabajo, por tu paciencia, ¿no? Por tu identificación, ¿no? Y en estos momentos críticos que el mundo está pasando, ¿no? Vamos a ser conscientes y hacer lo que podamos y hagámoslo, como digo, siempre con alegría y con fe, ¿no? Eso es lo único que quisiera decirlo, ¿no?